Siguiente expositor es Diego Ramos Miranda. Él es estudiante de terapia ocupacional, tiene un diplomado en sexualidad humana, además es activista disidente, participa en el colectivo de disidencia funcional Acción Mutante y también en la Escuela de Educación Sexual Ortiga Veneria. Le damos la bienvenida a Diego Ramos. Sí, sí, perfecto. Hola a todos, todas y todes. Qué gusto poder compartir esta instancia. Em, Qué rico que podamos también hablar un poco acerca de estos temas. No alcancé a estar mucho en la presentación de Francisco. Estoy en mi práctica profesional, por ende mis horarios son un poco restringidos. Así que también qué bueno haber alcanzado a poder estar acá y poder compartir el espacio. Voy a compartir de inmediato la pantalla, la presentación. Perfecto. Bueno, les quiero dar primero que todo las gracias, no solamente por poder estar acá, por poder darse el espacio, sino también por haberme invitado a esta instancia, que siempre son instancias sumamente políticas. Poder hablar de esto es una instancia muy bonita, muy empoderador en muchos sentidos, así que para no abarcar más tiempo en esta presentación, me gustaría poder partir. Bueno, como les comentaba desde antes, eh, mi nombre es Diego Ramos Medina. Eh, Generalmente ocupo el término activista sexofuncional para poder combinar mi activismo tanto de la disidencia sexual como de la disidencia funcional y derecho mi activismo por los derechos sexuales y reproductivos. Así que me gustaría poder compartir con ustedes esta presentación y que vayamos compartiendo esta pequeña instancia. Primero que todo, poder partir con una ruta de trabajo o de la presentación de que vamos a hacer ahora, de que vamos a vivir ahora. Vamos a combinar un poquito acerca de las sensaciones del cuerpo, de cómo se va combinando este cuerpo y la sexualidad, que tiene que ver el cuerpo, la sexualidad y las sensaciones. A veces se plantea de manera un poco implícita, pero también muchas veces hablamos de cuerpos, pero no siempre nos dedicamos a poder entender a qué nos referimos con cuerpo. Así que vamos a hablar un poco de eso, de algunas conceptualizaciones bien generales, y luego vamos a poder hablar de cómo estos cuerpos han sido entendidos a lo largo de la historia. ¿Qué tiene que ver esto con la presentación, por ejemplo? ¿Por qué la presentación se llama diversidades funcionales y no se llama discapacidad? Eh, Son algunas de las concepciones las cuales intento abordar en esta parte para que se vayan aclarando algunos conceptos, y luego esto lo vamos integrando un poquito con la sexualidad a partir de los mitos, que es otra forma de poder entender estos cuerpos que de repente salen un poco de la norma y por ende su sexualidad también se sale un poquito de la norma. Entonces intentamos darle alguna explicación. Hay algunos mitos bien interesantes y bastante famosos. Luego poder hablar acerca de algunas herramientas generales con referencia a la accesibilidad, en particular con referencia a la sexualidad, y luego una pequeña reflexión acerca de qué podemos hacer para que todo esto sea un poco más amoroso e inclusivo y que releve la diversidad humana. Así que para partir, me gustaría, de ser posible, si pueden integrarse con algunos micrófonos, prendan el micrófono nomás, no hay problema, eh, para poder hacer este pequeño trabajo. Les presento a alguien y quiero que hagamos un pequeño trabajito con alguien. Me gustaría que pensaran y se posicionaran en un espacio que para ustedes sea un espacio seguro, un espacio rico en el que se puedan sentir en total comodidad. Em, Pueden intentar hacer esto con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Pueden darse la oportunidad de poder respirar un poquito y de poder posicionarse bien en ese espacio cómodo, rico y seguro. Una vez en ese espacio, en el que se sienten en plena comodidad, visualícense con esa ropa que saben que probablemente se van a terminar sacando, para poder tener algún tipo de vinculación sexoerótica con alguien.
en este espacio rico, en este espacio cómodo. Y luego visualicen que viene entrando a este espacio una persona que para ustedes es muy, muy, muy deseable sexoeróticamente. Incluso puede traer algo, puede traer incluso una comida que sea muy rica o algo que para ustedes también sea deseable. Vamos a inhalar, exhalar y lentamente mientras respiramos, volvemos a esta pequeña presentación que les estoy mostrando. Cuando me refiero a alguien, me refiero a esa persona que se estaban imaginando. Y me gustaría hacerle algunas preguntas y que me pudieran responder. Me gustaría que me pudieran decir de qué color era el color de piel de esa persona. Si es que alguien pudiera Trigueño. responder. De piel trigueña. Perfecto. ¿Alguien más? No sé si están escribiendo en el chat o algo por el estilo, no puedo verlo. Yo los voy a ir leyendo si es que mencionan. Color canela, dicen. Ya. Me gustaría que me dijeran cuántos brazos tenía esa persona. Dos brazos, mencionan. 2 brazos. ¿Cuántas piernas tenía esa persona? Dos, dicen. Dos piernas. Dos brazos y dos piernas, dicen. ¿Esa persona cómo entró movilizándose a la pieza? ¿Entró con un bastón? ¿Se entró movilizando en una silla? ¿Andando en un burrito? ¿Entró caminando? Caminando, dicen. Caminando. ¿Esa persona estaba muy encorvada o se veía totalmente derecha, con los hombros bien hacia atrás? Caminando pero bailando lentamente, dice. Agradable, me gusta. Derecha. Derecha, dicen también. Bien derecho y relajado. Me gusta. Claro, también otro detalle, su musculatura probablemente no estaba totalmente tensa. ¿Cómo era la cara de esta persona? ¿Era simétrica? ¿Tenía un ojo? ¿Tenía una parte hundida? ¿Se pueden visualizar la cara de esa persona? Simétrica y casual, dice Constanza. Cara simétrica pero con una amplia sonrisa. Sonriente, simétrico y con margaritas. Es bien interesante esta actividad. Muchas gracias por participar en ella. Hay muchas preguntas más que se pudieran hacer para poder visualizar cómo es este alguien. Y como se ve en el chat, son muchas las posibilidades de este cuerpo sexoerótico que nos vamos imaginando, que está en lo que se conoce como nuestro imaginario erótico, lo que nos permite poder alimentar nuestras fantasías, lo que nos permite poder visualizar algo que nos gusta, pero ese imaginario erótico también está nutrido culturalmente. Hay una conceptualización acerca de lo que es erótico y lo que no es erótico. Y para cada una de las personas que está en esta presentación y que probablemente si escuchara otra persona esta actividad, también se visualizaría alguien distinto, visualizan un alguien muy particular que tiene ciertas características. Probablemente esa piel trigueña no sea universal para todas las personas, o sea, en distintas tonalidades. Y así con referencia a la forma de la cara, una persona estaba mencionando que, por ejemplo, podía tener margaritas, otra persona no, por ejemplo, y así un largo etcétera. Pero son conceptualizaciones del cuerpo de esto sexo erótico que se encarna en alguien en particular
que se va construyendo también a partir de lo que vamos aprendiendo de la sociedad y de la cultura. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de muchas cosas. Hablamos no solamente de la entidad física, sino que también hablamos de dónde se significa lo normal y lo que no es normal, dónde se significa lo que está bien y lo que no está bien, dónde se simboliza lo que está para ser consumido y lo que está para ser producto, lo que está para ser producido y lo que está hecho para ser productor. Es visualizado de muchas formas distintas, es donde se simbolizan muchas veces luchas sociales, donde se simbolizan gran parte de las cosas que culturalmente entendemos. Se convierte en un elemento de desigualdad. ¿Por qué? Porque se valoriza solamente una forma de cuerpo, que es la única válida socialmente. Esto se conceptualiza y se empieza a ligar con otro concepto denominado hegemonía, y sin mayor esperar, se refiere a este cuerpo que debe ser, a esta forma de cuerpo que debería estar estipulada, que te venden también las marcas de ropa, te venden las marcas de cosmética, y que nos tienen toda la vida intentando decir de que tenemos que alcanzar esa figura, tenemos que alcanzar ese estándar, que nuestros dientes tienen que ser de cierta forma, que nuestros hombros tienen que estar en cierta posición, que nuestra espalda no tiene que estar en cierta curvatura, nuestras piernas tienen que tener cierta forma, no pueden ser muy gordas, tampoco pueden ser muy delgadas, tienen que ser un cuerpo, porque ese cuerpo tiene ciertos privilegios, y ese cuerpo ha sido conceptualizado como válido y como deseable. Sin embargo, tenemos cuerpos muy diversos. Cada persona que está viendo esta presentación tiene un cuerpo intrínsecamente diverso. No sería posible de que fueran cuerpos iguales. Ahora, lo que pasa sexualmente es la duda de qué pasa con estos cuerpos, que son diversos, que tienen formas distintas, pero que no siempre calzan o no se acercan a esta figura de cuerpo hegemónico. Y como todo cuerpo es simbolizado y es valorizado de una manera distinta. Se le da cierto valor, por ejemplo, un poco más fácil poder entender cómo se simboliza, por ejemplo, a una persona negra, a una persona blanca. Hay una historia la cual viene detrás de ello, y ha sido simbolizado el cuerpo a partir de, por ejemplo, el color de piel. Pero ¿qué pasa también con las formas de nuestros cuerpos? Han sido también simbolizados históricamente. Y para poder dar una pequeña introducción a esto, un pequeño pasaje acerca de cómo han sido simbolizados estos cuerpos históricamente, también para poder cachar cuáles han sido los nombres que se le ha ido denominando a cada persona. Por ejemplo, lo que alcancé a escuchar de la presentación anterior, preguntaban por algunos conceptos, y estos conceptos son muy útiles para poder aprehender ciertas realidades, para poder darle lugar a lo que intentamos ver y poder tomar de nuestra realidad. Y por ende, acá una pequeña muestra de algunas formas de poder entender estos cuerpos muy diversos a lo largo de la historia. En la imagen de la derecha está en un círculo una persona que está intentando matar a un bebé que lo tiene aplastado con su pierna derecha. En su mano izquierda está agarrando el pelo a lo que se presume una mujer que está intentando presuntamente defender a este bebé. La persona que está intentando matar al bebé está con una espada alzada en su mano derecha. ¿Qué simboliza esto? Simboliza básicamente lo que se conoce como el modelo de la prescindencia. La palabra imprescindible es lo que nunca debe faltar en el hogar, por ende, lo prescindible es lo que sí se puede no estar, lo que no es necesario. Y así se consideraban a estas personas, a estos cuerpos diversos, en la época de la Edad Media y durante la época antigua, donde estas personas eran consideradas desde un origen particular. Este origen era religioso. A estas personas se les consideraban como advertencia de los dioses o castigos divinos. Finalmente, una persona tenía un bebé, y este bebé, por ejemplo, nacía sin un brazo. Por ende, se simbolizaba que este bebé era una advertencia de los dioses de que algo se venía mal o que esta persona había hecho algo mal. ¿Y qué pasaba con estas personas? Estas personas no cumplían ningún rol dentro de la sociedad. Eran castigos, eran
eran lo peor que te podía pasar y eran una carga para la sociedad y para las familias. Por ende, gran parte de los grupos humanos lo que optaban por hacer era poder matarnos. Como por ejemplo lo que pasaba en la sociedad espartana, en que se tomaban estos bebés y se tiraban por un monte. Y así muchas otras formas de poder intentar dar una solución a estos bebés y a estas personas que eran sumamente improductivas, porque además eran castigos divinos. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo. Pasó mucho tiempo, entró la época de oro, se empezó a poder visualizar algunas cosas y que empezaron a dar otro tipo de explicación a las cosas que pasaban. En la sociedad ya no habían solamente explicaciones religiosas, sino que también explicaciones un poco científicas. Y dentro de esto, un poco antes de esto, empezó a introducirse el cristianismo dentro del continente europeo. El cristianismo dio un ambiente propicio para una cosa denominado milagros. Y los milagros eran eventos totalmente anormales que pasaban y que se simbolizaban en ciertas personas, en ciertos cuerpos. La religión cristiana propició un ambiente en el cual estas personas, que eran denominadas como abesafios, eran denominadas como errores, eran quienes eran los cuerpos perfectos para poder hacer estos milagros. Por ejemplo, la persona que no podía caminar y de repente comenzaba a caminar y se le atribuía un valor religioso. Sin embargo, después de eso empezó un conocimiento científico preponderante y estos cuerpos empezaron a ser simbolizados y entendidos desde otra lógica. ¿Desde cuál lógica? Desde el modelo médico rehabilitador. En la imagen de la derecha, una persona en la cual no tiene su brazo derecho, pero que tiene un artilugio que es una mezcla entre cuero, entre metal, que intenta poder reemplazar este brazo. Esta persona presuntamente viene de la guerra producto de una boina, la cual tiene que es característica de la época en la cual voy a hablar ahora, que es la Primera Guerra Mundial. Las personas indudablemente durante la guerra perdían algunas partes de su cuerpo o eran sometidos a tales actos violentos que finalmente o perdían un ojo o perdían una pierna o etcétera, etcétera. Por ende, dentro de este ambiente se intentó dar otra explicación a lo que pasaba y esta explicación ya no era religiosa, sino que era un poco más científica. Se le atribuían las causas de estos cuerpos diversos a impedimentos físicos o mentales o enfermedades que debían recibir tratamiento y eran un deber de la sociedad tener que entregar este tratamiento. Sin embargo, este tratamiento era obligatorio para una comunidad científica, porque lo que se intentaba poder hacer es que estos cuerpos diversos, que eran cuerpos no válidos, desde ahí el término inválido, pudiera alcanzar algún tipo de validez a través de un proceso denominado rehabilitación. Estas personas, antes de recibir este proceso, no eran consideradas útiles para la sociedad. Sin embargo, si pasaban por este proceso de rehabilitación, podían aportar, comillas, como un igual a otra persona a la cual estaba un poco más acercada a la hegemonía corporal. Este modelo plantea que estas problemáticas son problemáticas individuales que deben ser tratadas por grupos especializados de personas que saben lo que estos cuerpos necesitan, aunque no se los pregunten, y relevan la idea de este cuerpo perfecto. Y acá surge un concepto bien particular que es el concepto de capacitismo. El capacitismo es un tipo particular de violencia patriarcal en el que se releva solamente un tipo de cuerpo como el cuerpo perfecto y el único cuerpo válido. Es, por ejemplo, el que plantea que lo que se debe hacer es que una persona debe caminar a cierta velocidad, debe tener cierta cantidad de brazos para ser válida, para ser productiva dentro de una sociedad capital, para poder optar a poder generar una familia, a poder tener relaciones sanas, a poder tener una vida sexoafectiva, como también lo que plantea el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta forma particular de violencia se ha mantenido por muchos años hasta la actualidad de muchas maneras muy distintas. Sin embargo, este modelo médico comenzó a cambiar y pasó a lo que se conoce como el modelo social. El modelo social plantea ya no que la causa de lo que pasaba
era desde el mundo biomédico, sino que era desde una causa, desde la sociedad. Finalmente la sociedad lo que no permitía que estas personas se pudieran desarrollar en igualdad de condiciones. La causa era un poco más social, eran limitaciones que, como dije anteriormente, la sociedad planteaba. Y estas personas podían tener el mismo valor que otras personas y podían aportar de igual forma. Sin embargo, este modelo plantea ciertas distinciones entre, por ejemplo, la discapacidad, que es un fenómeno el cual surge desde una limitación que plantea la sociedad, y la deficiencia, que es la característica particular del cuerpo, lo cual separa a esta persona de otras personas. Por ende, por ejemplo, una persona con 2 brazos no necesariamente va a tener una deficiencia, pero una persona que tiene solamente un brazo, ya sea porque fue amputado o porque nació sin él, se le va a considerar que tiene una deficiencia, porque este cuerpo se alejó de esta hegemonía. Lo que pasa con la discapacidad acá, que es el concepto que comenzó a surgir, es que se empezó a relevar el tema de los derechos humanos. Acá surgió la Convención de las Personas con Discapacidad. Surgió algo muy importante que fue un acuerdo internacional de personas que decidieron cómo querían ser denominadas. Y surgió el concepto persona con discapacidad. Y surgió la perspectiva de derechos, los cuales relevaban que estas personas debían tener los mismos derechos que todo el resto de la población. Luego de ello comenzó a surgir un nuevo modelo, que es el modelo de la diversidad funcional. ¿Qué pasa con esto? Hablamos siempre de diversidad, por ejemplo, de orígenes, por ejemplo, con referencia a las nacionalidades. Se puede considerar que la multiculturalidad o que una persona venga de distintos lugares es un valor cuando se comienzan a poder integrar. Podemos hablar acerca de que, por ejemplo, las diversas orientaciones sexuales plantean formas diversas de poder amar y de poder ser sexuado dentro de una sociedad, pero cuando hablamos acerca de diversidad funcional pareciera que no es un gran aporte. Sin embargo, lo que plantea este modelo es que sí es un aporte. ¿Por qué? Porque nosotros como cuerpos diversos funcionamos de maneras muy distintas ante diferentes cosas que queremos hacer. Y eso es lo que plantea este modelo. Por ejemplo, una persona se puede desplazar por un lugar de maneras muy diversas. Se puede desplazar caminando, en una silla, se puede desplazar con un bastón. Una persona puede, por ejemplo, presenciar un acto como una obra de teatro con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, sin escuchar, escuchando. Y esas son posibilidades. Son aperturas que nos permiten poder vivir la sociedad y el mundo de maneras diversas. Y eso es lo que plantea la diversidad funcional y lo que quiere relevar. Relevar el hecho de que como seres humanos somos diversos y funcionamos de maneras diversas. Y eso con referencia a la mirada de los modelos. Por ende, entendemos que estos cuerpos han sido visualizados y entendidos de maneras muy diversas a lo largo de la historia. Primero como castigos divinos, luego como personas inválidas o minusválidas, luego como personas con discapacidad de acuerdo a una legislación internacional y luego como personas diversas funcionales. Es importante remarcar acá que cada uno de esos conceptos, como lo queremos decir, son posicionamientos políticos. Si yo decido a una persona decirle inválida, me estoy posicionando políticamente desde un lugar para poder nombrarla. Si le digo persona con discapacidad, si le digo a la persona que es un castigo divino, si le digo a una persona que es diversa funcional, también es una elección. Yo decido también cómo poder nombrar una persona, sin olvidar de que eso tiene una carga histórica, cultural y una significancia histórica que ha traído para poder llegar a ese lugar. Y acá les quiero mostrar otra forma de poder entender estos cuerpos, que son los mitos. Los mitos nos ayudan a poder entender la sociedad de maneras distintas, a poder intentar darle una explicación, por ejemplo, a estos cuerpos que pueden no ser igual a mi cuerpo. Y acá entramos un poco más al tema de la sexualidad, que si intentamos darle una explicación, por ejemplo, a qué pasa con la sexualidad de estos cuerpos diversos. Como puede que funcionen de una manera súper distinta, pero en lo sexual serán iguales. Estos mitos sustentan estos modelos. Estos mitos sustentan muchas veces cómo entendemos la sexualidad de estos cuerpos diversos. Y acá les quiero mostrar algunos.
Separé en esta presentación algunos mitos que son un poco más generales, porque cuando hablamos de diversidad funcional hablamos de muchas comunidades. Hablamos de la comunidad sorda, hablamos de la comunidad ciega, hablamos de la inmensa comunidad de personas que nuestros cuerpos y funcionamientos físicos son distintos, personas neurodiversas, personas psicodiversas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les quiero mostrar acá algunos generales y después les quiero mostrar algunos más específicos que podrían abarcar algunas comunidades o que podrían ser transversales a un par de ellas. Para partir por los generales me gustaría partir por esto. Por ejemplo, acá vemos un símbolo bien conocido, que es, acá perfectamente podría ser una persona sentada en el water frente a un lavamanos, pero también entendemos por la simbología y por lo que estamos acostumbradas, que es una persona que está en una silla de ruedas. Y es un símbolo que pareciera ser universal. Sin embargo, acá lo que intento poder graficar es que el primer mito es poder creer de que somos todas iguales. Que por el hecho, por ejemplo, de ser denominadas como personas diversas funcionales o con discapacidad, hubiera algo que nos uniera de manera indistinta a todas las personas las cuales somos englobadas dentro de este grupo, sin tener que ver de que cada una de las personas es totalmente distinta. Sus situaciones de vida son muy, muy, muy distintas. Y en el plano sexual, efectivamente es muy distinto. No es necesariamente una persona que, por ejemplo, no tiene sus dos piernas, va a vivir su sexualidad de la misma manera que una persona que, por ejemplo, es ciega. Sin embargo, a ambas se les cataloga bajo un mismo concepto. Y eso tiene un trasfondo de que algo nos une, algo que nos invalida. Y en lo sexual se traduce en que solamente un grupo de personas puede vivir una vida sexual dentro de lo que plantea el sistema. Y esta vida sexual solamente puede ser compatible con individuos los cuales se catalogan como sanos física y psicológicamente. Si alguno de estos dos planos o alguna interrelación de ellos se escapa de la norma, pareciera que el cuerpo entero también se escapa de la norma y por ende también su sexualidad. Desde ahí surge otro mito, que es el mito del discapacitado asexuado, que es algo lo cual quiere decir que, por ejemplo, estas personas no tienen interés en la sexualidad o lo que es peor aún, nunca fueron personas sexuadas, como que nunca hubieran vivido por un proceso de poder conformarse como seres sexuados, generando una distinción entre el yo normal, yo que tengo un cuerpo que se acerca a la hegemonía, a la norma, que puedo tener una vida sexual, y esta otra persona que tiene un cuerpo el cual se aleja de la norma y que por ende no es un igual a mí. Yo puedo tener una vida sexual, en cambio esta otra persona no, que es una de las tantas formas de poder entender por qué pasa este fenómeno. Y el tercer mito es el gran mito de que pareciera que existe un sexo normal, una sexualidad normativa. Pareciera que el hecho de tener que tener un cuerpo que se acerca un poquito más a la norma te atribuyera la capacidad de poder tener una sexualidad dentro de los rangos normativos, o sea, un sexo normal. Si ya pasamos el primer mito y podemos decir como, ok, parece que estas personas no son todas iguales, y pasamos al segundo mito en el que decimos, ok, parece que estas personas sí pueden tener una vida sexual. Si es que logran tenerla, aún así se considera que estas personas no tienen, y mejor dicho, no tenemos una vida sexual normal, que es otro de los grandes mitos. Y en realidad este mito genera mucho daño porque no solamente plantea como un sexo normal y un sexo normal, sino que además genera una norma con referencia a una sexualidad la cual debe ser vivida de una manera particular, de solamente una manera que es válida. Y esto se sustenta en el mito general, que es un mito que ha sido también muy universal a las películas, a muchas cosas, que es el mito de que una persona solo quiere ser como todo el mundo. Por ejemplo, la gran frase hollywoodense de yo solo quiero ser normal. Clásica película, persona que se moviliza, por ejemplo, en silla de ruedas, tiene una vida totalmente terrible, lo muestra en la película, pasa mil pellejerías y de repente dice, yo lo único que quiero es ser normal. Probablemente lo que quiere esa persona es no seguir viviendo violencia, más allá de tener que estar dentro de rangos normativos. Sin embargo, estar dentro de rangos normativos también es una forma que te da el privilegio de no tener que vivir ciertas violencias. Y eso es algo importante de poder considerar.
Ahora algunos mitos un poquito más específicos. El mito, gran mito de los niños eternos o los ángeles dentro de el estudio de la sexualidad y la diversidad funcional. Esto tiene grandes explicaciones, pero para no tener que alargarme mucho, se sustenta en dos procesos. Uno que se llama infantilización, o sea, logramos entender de que estas personas nos desarrollamos sexualmente, pero solo hasta cierto punto, solo hasta las primeras partes del desarrollo sexual. Sin embargo, luego de ello pareciera que no hubiera un desarrollo y como que nos quedáramos entrampadas en solamente este desarrollo. Pasa mucho, por ejemplo, con personas neurodiversas o también conocidas como personas con discapacidad intelectual, en el que de repente uno se encuentra con personas que dicen, mi niño no puede tener una vida sexual. Y uno pregunta, bueno, ¿cuántos años tiene su niño? Y la persona te responde, mi niño tiene 40 años. Ahí claramente es una persona la cual tiene un desarrollo adulto, una corporalidad adulta y una historia, y por ende una historia sexual, la cual claramente se escapa de los parámetros de la infancia. Pero socialmente se le atribuyen estas características y esto no es aleatorio. Al igual que el proceso de angelización, que es un proceso en el que, por ejemplo, una persona siempre se le cataloga como un ser angelical, un ser divino, un ser que, bueno, cuando, por ejemplo, pensamos en ángeles, no los pensamos como seres muy eróticos, que digamos. Y así son catalogadas estas personas. En el caso de que no sean catalogadas como personas infantes o como ángeles asexuados, se les cataloga como demonios hipersexuados. Esta persona de que es totalmente libidinosa, que es al borde de una persona agresora sexual, que no puede controlar sus impulsos. Y eso se sustenta en que no son denominadas como personas que pueden controlar su cuerpo, tampoco pueden controlar su mente, y si no controlan ninguna de las dos, probablemente tampoco puedan controlar su sexualidad. Por ende, se les restringen gran parte de sus derechos sexuales y reproductivos por el miedo de que esta persona se pueda desenfrenar y pueda tener estos impulsos sexuales descontrolados, ya que no puede controlar su mente, sus emociones y su cuerpo. Probablemente si le habló de sexualidad, en términos cortos, quede la cagada y esta persona se vaya a descontrolar. Entonces tenemos niños, niñas, niñes, ángeles, demonios hipersexuados, probablemente sean seres los cuales no pueden controlarse. Por ende, merecen siempre estar bajo el ojo de la vigilia, donde mis ojos te vean. Y esto sustenta el siguiente mito, que es que las personas diversas funcionales no necesitan privacidad. ¿Por qué? Porque siempre necesitan cuidado constante. Y esto es algo muy común, por ejemplo, dentro de instituciones como hospitales, hogares, asilos u otras instancias en las que se les vulnera sistemáticamente el derecho a la privacidad a las personas diversas funcionales bajo el argumento de que estas personas siempre necesitan cuidado, siendo que toda persona necesita, merece, porque también es nuestro derecho, privacidad para poder vivir nuestra vida de la manera que se nos plazca y de la manera que se nos haga coherente. Los siguientes mitos son con referencia, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo una persona diversa funcional puede llegar a tener una vida sexual? Probablemente cuando tenga cosas, cuando no tenga cosas más importantes de las cuales preocuparse. Y es un elemento que es característico, por ejemplo, del mundo de la salud. ¿Cuándo vamos a hablar de sexualidad, por ejemplo, dentro de un proceso de rehabilitación? Más tarde vamos a hablar de ello, porque primero esta persona se tiene que enfocar en aprender a caminar, tiene que enfocarse en hablar de una manera fluida, tiene que primero tener que visualizar y percibir el mundo de la manera en la cual está estipulada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de ello vamos a hablar de sexualidad, y ese momento jamás llega. Ese momento siempre es relegado para cuando el cuerpo se acerque lo más posible a esta hegemonía corporal. El siguiente mito cabe relación con referencia a las relaciones sexoafectivas. Si luego de haber pasado todo el resto de los mitos, logramos poder aceptar de que estas personas pueden tener una vida sexoafectiva, siempre se les va a catalogar como malas parejas o malos vínculos sexoafectivos. Y las parejas o vínculos de estas personas, si es que están dentro del rango de lo normativo,
van a ser siempre llamadas como personas nobles, personas que tuvieron la posibilidad de poder estar con otra persona catalogada como normal, sin embargo, tuvo la nobleza de poder tener de pareja, por ejemplo, una persona ciega, a una persona que vive con una esquizofrenia, a una persona que se moviliza en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque esta persona tuvo el gran valor de tener que aceptar esta gran diferencia de esta persona. Como si en el hecho de que cuando nos relacionamos en parejas o vínculos sexoafectivos ya no tuviéramos que estar aceptando las diferencias de la otra persona, pero pareciera que acá sí es algo muy importante. Y es importante porque esa persona lo que está haciendo es poder, comillas, renunciar a un privilegio. Y eso es algo bastante fuerte que muchas veces puede mermar las relaciones sexoafectivas de las personas que somos diversas funcionales. Y el último mito del que quiero hablar es con referencia a la maternidad y la paternidad. El gran mito se sustenta en que estas personas no acceden a la maternidad o a la paternidad. Nuevamente, estas personas son visualizadas socialmente como personas que no se pueden hacer cargo ni de su cuerpo ni de su mente, y por ende menos se van a poder hacer cargo de otra persona, dentro de lo que es entendido socialmente. Por ende, la responsabilidad de la crianza se hace algo como algo impensable, sin tener que pensar de que hay muchas formas de crianza posibles. Pero acá se plantea como una imposibilidad, nuevamente planteando de que, por ejemplo, la crianza es algo netamente eh, meritorio de personas las cuales están dentro de ciertos rangos de la normatividad. Y esto nuevamente se sustenta en el tema de la mente sana y el cuerpo sano. Pareciera que solamente cuando la mente está dentro de estos parámetros de lo sano y el cuerpo está dentro del parámetro de lo sano, se pudiera acceder a ciertos privilegios. Y estos privilegios son la crianza, las relaciones sexoafectivas y la sexualidad en general, sin violencias y sin cuestionamientos de parte de la sociedad. Muchas cosas para poder hablar de sexualidad. Pero hay formas de poder revertir esto y hay muchas formas de poder enfrentarnos a estas situaciones. Y algunas de estas formas de poder enfrentarlo las intento resumir acá en algunas herramientas de accesibilidad básicas. Lo primero es este monito, que es el monito de la accesibilidad universal. Ya no es el monito de la silla de ruedas, es otra figura que plantea la diversidad de cuerpos existentes. Y la accesibilidad universal es un concepto bastante largo, creo que no alcanzaría acá por tiempo de poder comentar, pero voy a hablar en la siguiente diapositiva acerca de esto. Y lo siguiente son las declaraciones de derechos. Hay derechos los cuales están estipulados en que, por ejemplo, Chile suscribió a la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por ende tiene que hacer cosas para promover los derechos de estas personas. Y parte de estos derechos también son los derechos sexuales. Y eso es algo de lo cual Chile se debería hacer cargo y lo ha intentado poder hacer de algunas maneras. Sin embargo, dentro de la legislación nacional sigue siendo claramente insuficiente. Acá me gustaría poder mostrar algunas herramientas básicas de accesibilidad. Por ejemplo, el diseño universal, el hecho de tener que plantear algo, una herramienta, como algo que cualquier persona, por ejemplo, pudiera ocupar. La lengua de señas, como la validación de una forma particular de comunicación entre personas. Es una forma nueva, o sea, no totalmente nueva, pero es una forma más de poder comunicarnos. Y además es una forma de poder relevar que algunas personas, por ejemplo, no escuchan. Y es una oportunidad tremenda para poder comunicarnos de otra forma. Los subtítulos en español, cabe destacar de que, por ejemplo, no toda persona sorda sabe hablar español, por ende, no basta con el hecho de que, por ejemplo, un video tenga subtítulos para que sea accesible para una persona ciega, siempre debería estar acompañado de una persona intérprete de lengua de signos. Descripción de imágenes no lo he podido hacer acá por falta de tiempo, pero es importante para poder acercar a la comunidad de personas ciegas gran parte de los materiales audiovisuales. Esto se puede hacer de muchas maneras distintas y les voy a mostrar luego con algunas imágenes. También la autodescripción de videos. Esto es una posibilidad tremenda
en Netflix está la posibilidad de poder audiodescribir algo. Algunas películas que traen esta modalidad. Les invito a que puedan probar esto, a que por ejemplo puedan cerrar los ojos y dejar que Netflix te narre lo que está pasando. Es otra forma de poder vivir, por ejemplo, una película, una serie, lo que sea. Y finalmente son formas distintas en las cuales podemos acceder a los placeres y que es mayoritariamente ocupado por algunas comunidades diversas funcionales. Acá les quiero mostrar algunas imágenes, por ejemplo, esta pequeña rampa, y que en verdad es una cuña, para poder mostrar que cuando hablamos también de accesibilidad, no solamente hablamos del hecho de que una persona pueda ver, pueda escuchar algo, pueda entender algo, sino que también pueda llegar a ciertos lugares. La sociedad y la ciudad están pensadas para una persona que se mueve a cierta velocidad, que camina, que se moviliza dentro de ciertos rangos de movimiento, y algunas herramientas, como por ejemplo tener rampas, son tremendamente significantes para que nos empecemos a relacionar de una manera más igualitaria. Algunas formas de accesibilidad dentro de los medios digitales también son sumamente importantes. Y, por ejemplo, el lenguaje en braille. En la imagen de la izquierda se muestra algunas figuras las cuales tienen relieve que van más allá del braille, y estas figuras intentan poder graficar algunas imágenes. Estos se hacen con algunas impresoras bien particulares que permiten poder generar esto. La audiodescripción, como les contaba, una nueva forma de poder acceder a ciertos placeres. El acceso a la información sexual, en particularmente, de distintas maneras, ya sea de información, como por ejemplo algunas creaciones audiovisuales. Por ejemplo, el porno es sumamente inaccesible. Sin embargo, hay ciertas cosas las cuales se han intentado hacer para que pueda llegar a ser más accesible, para que esto sea también algo lo cual cualquier persona pueda lograr acceder, y además para que cualquier persona pueda acceder de más de una forma, si es que así lo quiere. Y también formas distintas de poder entender las cosas. No todas las personas entendemos las cosas a la misma velocidad, o no todas las personas podemos entender las cosas con un lenguaje particular. Muchas veces tenemos que simplificar nuestro lenguaje para que esto sea lo más accesible posible. Eso también es una forma de accesibilidad dentro de la sociedad que puede hacer de que todas podamos tener las cosas más fáciles y tengamos más oportunidades de poder vivir un mundo sexuado de manera más libre. Y finalmente, ya me estoy quedando un poco corta de tiempo, ¿qué podemos hacer para poder hacer este mundo un poco menos violento y un poco más no violento y también más accesible? Primero que todo, primera herramienta para ver qué podemos hacer. Uno, no caer en los mitos. Estos mitos han sido sustentados largamente, pero han generado mucho daño y han generado una educación sexual que es sumamente segregadora. Dos, la denominación, como les dije antes, poder plantear de que es político la forma en la cual yo menciono el cuerpo de otra persona. No es lo mismo una persona poder decirle persona con discapacidad, que está dentro de una perspectiva de derechos, a tener que decirle una persona inválida, o sea, sin valor. Y otro punto importante, la interseccionalidad. No tener que olvidar de que las personas diversas funcionales también somos personas interseccionales. Que, por ejemplo, perfectamente podemos ser una persona diversa funcional, trans, no heterosexual, racializada, la cual vive en un estado socioeconómico más bajo, o que puede ser una persona diversa funcional que se cataloga como mujer y que además es una persona racializada, etcétera, 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 etcétera. La interseccionalidad no es ajeno a lo que nosotras vivimos en nuestro cotidiano. Y es importante poder considerarlo para también hacer esto más accesible. Nuevamente, la accesibilidad universal como un valor importante, también como una oportunidad para que podamos aprender nuestra sociedad y poder acceder a ella de maneras distintas si es que queremos. Cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de una educación que sea realmente integral, para todos, todas y todes. No solamente para las personas que pueden ver, no solamente para las personas que pueden entender un lenguaje complejo, no solamente para las personas que pueden escuchar. Formarnos
Esto lo que les acabo de mostrar. Lamento de tener que hablar tan rápido, pero intento poder acotarme un poquito los tiempos. Es una pincelada muy, muy, muy sucinta de un gran universo, de un universo que es muy entretenido, que da muchas posibilidades y que nos muestra que, por ejemplo, la vida sexual puede ser vivida de maneras muy, muy, muy distintas, que son oportunidades tremendas para poder enriquecer la sexualidad de todos, todas y todos. Las redes, dentro de estas formaciones probablemente se generen muchas redes que nos permitan poder comunicarnos con comunidades de personas con ciertas características que nos permitan poder debatir este tema, poder cuestionar este tema. Influir en políticas públicas con referencia a la accesibilidad, por ejemplo, de servicios de salud sexual y reproductiva que sea realmente para todos, todas y todes. Y lo más importante para mí es que nos empecemos a relacionar con distintas personas, que vayamos ampliando nuestros círculos relacionales, porque la mejor herramienta de accesibilidad que podemos tener es, por ejemplo, comunicarnos y relacionarnos con personas diversas funcionales. Somos personas simpáticas en general, no puedo hablar por todas, pero en general sí lo somos. Si queremos aprender de la comunidad sorda, comuniquémonos con personas sordas. Si queremos aprender acerca de accesibilidad física, bueno, relacionemos, conversemos con esta situación de vida. No solamente nos va a poder permitir poder integrar una teoría, sino que también una cosa que es muy importante, que es la vida y la vivencia de un cuerpo el cual no se acota dentro de la norma preestablecida. Muchísimas gracias por la atención, sé que la lograron mantener. Y ahora, si es que tienen alguna pregunta, totalmente encantado o encantada de poder acotarme a ellas. Y voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias a Diego por su presentación. Ahora dejamos el espacio libre para preguntas, las cuales las pueden realizar mediante el chat o mediante su voz. Ahí Catalina Ramírez comenta, amé la presentación, muchas gracias. Sí, estuvo súper buena, muy, muy entretenida. Muchas gracias por la presentación, dice Damari Pacheco. Hoy sí, ahora me doy cuenta de que hay muchos mensajes en el chat. Gracias por la presentación, muy buena. Javiera Yáñez, sí. Al parecer no hay ninguna pregunta. O algún comentario que también quieran hacer, que también es sumamente válido. Sé que dije muchas cosas, es mucha información, pero si es que alguien quiere comentar algo, alguna vivencia, alguna reflexión que pueda haber surgido dentro de la presentación, también es bienvenida dentro de este espacio. Anímense, chicas, chicos, chiques. O si no, también es válido que no sea. Ahí salieron preguntas. Constanza Canales. En vez de decir persona inválida, ¿es correcto decir persona con diversidad funcional? Nuevamente, eso depende de cómo tú te quieras posicionar. Para mí, personalmente, el término persona inválida es una vulneración de derechos per se. Es tener que plantear que esa persona no tiene valor. En cambio, el concepto persona diversa funcional es un concepto que viene a poder relevar el hecho de que todas las personas somos diversas, pero que algunas personas que nos escapamos un poquito más de la norma, se nos denomina de esa forma para poder relevar el hecho de la diversidad humana. Ariana o Ariana, siempre lo leo mal su nombre, me perdona. Dice, me gustó mucho la presentación. ¿Qué lugares recomiendas para informarnos más? O sea, ¿qué páginas? Algunas
páginas, en particular, está una persona que es una gran maestra que yo sigo, que me formé con ella en sexualidad y diversidad funcional. Es el Instagram que se llama Sexpecial, que es de una educadora sexual argentina que se llama Silvina Peirano. Lo voy a escribir ahora en el chat. Peirano. Esperen. Silvina Peirano. Ella es una gran docente educadora sexual con la cual pueden encontrar una gran cantidad de información sobre estas temáticas. Nuevamente, como dije, el gobierno de Chile ha intentado poder hacer algunos avances con referencia a la sexualidad y personas con discapacidad o diversidad funcional, dependiendo del enfoque. En particular, con referencia al enfoque de personas con discapacidad, generaron un manual que se llama La sexualidad de las personas con discapacidad, y es un manual que yo invito a poder revisar. Es un manual súper bueno que también ayuda a poder integrar una nueva visión acerca de esto. Es un manual el cual fue construido por el Senadis, pero que es una muy buena forma de poder introducirse a estos temas. Súper. Ahí Javiera Cáceres dice, qué grande presentación. Sin duda un tema que no se habla mucho y es bueno informarse, sobre todo de las diferentes cuerpos y sexualidades. Muchas gracias. Karen pregunta, menciona, perdón, agradecer la posibilidad de educar y hacer este tema enriquecedor, aprender y comenzar a apropiarse de algo que siempre ha existido y por sobre todo respetar y valorar. Catalina Ramírez pregunta, ¿qué podríamos implementar en nuestra atención a nivel de salud para ser inclusivos con las diferentes diversidades funcionales? Ahí hay mucho que hablar con referencia al mundo biomédico. Algunas de las características importantes son, por ejemplo, que pueden ser bastante prácticas con referencia al examen físico. Si queremos examinar una persona, el cómo yo me acerco a esta persona para poder comunicarme y poder cerciorarme de que esta persona efectivamente entendió lo que le estoy diciendo, puede generar un gran impacto. Puede ser que esta persona no me entienda porque estoy ocupando palabras muy complejas. Hay una medida de accesibilidad que puede ser que yo simplifique mi lenguaje, ocupe menos palabras para poder comunicarme esto. Tal vez la persona es una persona sorda. Puede haber si es que la persona necesita un intérprete de lengua de señas. Tal vez yo me tenga que formar como intérprete de lengua de señas. ¿Por qué no? Puede ser que lo tenga en formato escrito como algo para poder informar acerca de qué es lo que voy a hacer en este examen físico para poder tener el consentimiento de esta persona, etcétera. Además del consentimiento propiamente tal, que es algo universal. Otras cosas importantes dentro de la atención en salud son, por ejemplo, los documentos. ¿Cómo por ejemplo, una persona ciega puede tener la diferencia entre una receta de un medicamento y el examen ginecológico? Le voy a entregar dos papeles y puede que no tenga idea de cuál papel es cuál. Voy a llegar a la farmacia, necesito comprar un medicamento, pero voy a entregar algunos dos papeles y voy a tener que confiar de que la otra persona va a tener que leer lo que tenga que leer. Puede ser que yo tenga una pequeña regleta de braille en la que en los pocos minutos que tengo de mi atención voy y le pongo receta o le pongo medicamentos. Y en la otra le pongo consulta, por ejemplo, matrona. Es algo muy sencillo, o yo puedo coordinar con la persona, mira, voy a hacer esta figura y va a simbolizar, porque no tengo la regleta acá, va a simbolizar de que esta es la figura para que tú te puedas tomar, puedas sentir y puedas identificar que esta es la receta de los medicamentos. Sin necesariamente tener que pedirle a otra persona, oye, ¿me puedes leer lo que dice acá? Otra forma importante es tener que pasar los documentos o tener que enviarlos en algún formato el cual pueda ser accesible para los programas digitales que puedan permitir la lectura del documento.
No todos los programas permiten eso, entonces es interesante poder ver si es que nuestro usuario o usuaria tiene algún programa que le permita eso y poder ver cuáles son los formatos que facilitan esto dentro de las miles de herramientas de accesibilidad posibles para la atención en salud. Súper. Agradecemos enormemente tu participación, Diego. La verdad es un tema súper interesante, igual como te lo habíamos dicho, que no es un tema que esté muy llevado, muy masificado, por así decirlo. Y eso, muchas gracias por aceptar la invitación. Y eso, espero que haya sido del agrado de todos los escuchas. Me gustaría poder agregar, si es posible, un último temita, como una ¿Sí? invitación a poder abrir el tema, ya que estamos acá con Chile Positivo, poder plantear el tema de una gran barrera de la atención en salud sexual de las personas diversas funcionales, y que eso también es algo lo cual ha contribuido de que muchas personas diversas funcionales también sean seropositivas, que es una realidad totalmente invisibilizada, sumamente poco estudiada, y que es algo bastante interesante de poder abarcar para poder relevar ciertos derechos sexuales y reproductivos de una población la cual es doblemente discriminada. Porque además de esto, están viviendo otra situación corpórea que te hace poder alejarte de la norma, que finalmente es una forma más de en la cual la sociedad te va violentando. Es importante poder hacer que los servicios sexuales y reproductivos sean accesibles para todas las personas, porque eso también es una forma de poder cuidarnos, de poder prevenir algunas situaciones las cuales no siempre queremos y que pueden facilitar una salud sexual y reproductiva para todos, todas y todos. Muchas gracias. Nuevamente, como agradezco tu participación de la actividad. Ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias también a todas las personas que... Ahora seguimos y para finalizar este ciclo de educación sexual, dejaremos a nuestra coordinadora regional, Brigitte Toledo, para dar unas últimas palabras. Bueno, para finalizar este ciclo de charlas sobre educación sexual, queríamos, de parte de todo el equipo de Fundación Chile Positivo Temuco, agradecer su participación en este ciclo de charlas, que se enmarca dentro de un proyecto de INJU, y esperamos que hayan aprendido o que hayan reforzado conocimientos sobre distintas temáticas que abordamos. Creemos que la educación es fundamental para fortalecer el respeto mutuo, evitar discriminación y exclusión, y para conocer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, agradecer a todos quienes fueron parte de esta actividad por su disposición y entrega, a los expositores sobre todo, y también a Víctor, que estuvo aquí de locutor todos estos días. Y sin más que agregar, nos despedimos y quedan atentos porque vamos a seguir teniendo actividades dentro del próximo mes. Eso. Muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo en otras instancias educativas. Chao.